Cuando hablamos de Dragon Ball AF como parámetro de escala de poder, muchas personas fans del mismo es muy probable que antes de hacer cualquier tipo de comparación ya cierren cualquier tipo de oportunidad al diálogo, puesto que es casi imposible que exista algún tipo de comparativa justa que le haga frente. En mi caso yo también lo veo así, pero con diferentes matices. Para mí, Dragon Ball AF es prácticamente insuperable en cuestión de poder, pero hasta cierto punto. Hasta el punto en donde ni siquiera se respeta la escala a sí misma, que es más o menos desde donde aparecen las fases Mystic. No obstante, si bien lo de antes sigue siendo una locura total y absoluta, es increíble que aún así alcanzarla viendo un futuro quizá no muy lejano sea posible. Concordemos que el canon aún está a años luz de esto, pero en cosas fuera del canon existen excepciones como la del día de hoy. Si hablamos de poderes locos, Super Dragon Ball Heroes vino pisando fuerte desde el día de su inicio. En esta serie de trailers hemos sido testigos de cómo las escalas se van rompiendo constantemente por el bien del fanservice, trayéndonos locuras como fusiones en Blue con el Kaioken, un Goku entrenado por el mismísimo Daishinkan, y hasta fusiones en Super Saiyajin 4 con Ki Divino. No obstante, esto en AF siguen siendo niveles bajos, hasta que incluimos quizá a la transformación oficial más poderosa creada hasta el momento en Dragon Ball. El Super Saiyajin Blue Universal. El Super Saiyajin Blue Universal es una fase extremadamente alocada que ha sido objeto de constante especulación, la cual se estima es la fase Saiyajin más poderosa jamás creada. En base a ello quise dedicarle un vídeo a ver qué tan poderosa podría llegar a ser esta si trasladamos su lógica a Dragon Ball AF. Con ello sobre la mesa, comencemos como siempre hablando sobre su origen. El Super Saiyajin Blue Universal, como ya podrían especular ustedes mismos, es una variación ultra potenciada del Super Saiyajin Blue que conocemos. La misma aparece en Super Dragon Ball Heroes en la batalla final contra Zuu, el cual había usado su magia oscura para crear el árbol cósmico. Para tópico del Blue Universal, el árbol cósmico es de suma importancia, pues este nace de allí, pero en resumidas cuentas, este es una especie de artilugio o tipo de vida especial creado para absorber energía y crear otros universos al antojo de quien lo haya plantado o creado, que en este caso vendría siendo Zuu. En su batalla final, este es tan poderoso que incluso a los dioses de la destrucción se les hizo imposible frenar su plan. El árbol cósmico es plantado en base a la semilla del universo, absorbiendo así la energía de los universos existentes en Dragon Ball Super, incrementando su poder tal cual como estaba planeado. En medio de todo el desastre multiversal que había, los guerreros guardianes del tiempo se hacen presentes, y es Goku Capsule Corp quien en su desesperación tomaría las raíces del árbol, absorbiéndolo junto al poder que este contenía. Como pueden quizá preguntarse, es prácticamente imposible que un poder tan gigantesco pueda caber en un solo cuerpo, y es algo que casi le cuesta la vida al mismo Goku. No obstante, este opta por purificar dicha energía para hacerla compatible con la suya mediante la técnica de la Genkidama. Con ella este puede disponer de la misma constantemente, alterando el Super Saiyajin Blue, llevándolo al siguiente nivel. Como es de esperarse, el poder de Goku trasciende todo lo antes visto en Dragon Ball, y logra hacerle frente y derrotar al demonio más poderoso existente. En cuestión de cuál es su poder real, es muy difícil tener una estimación real o exacta, pues la escala en Super Dragon Ball Heroes es muy diferente a la de Super. No obstante, también he visto gente decir que el mismo puede incluso superar a Daishinkan, lo cual, si bien puede llegar a tener fundamentos, me parecería una completa exageración. Más sabiendo cómo es el tema de los dioses en Dragon Ball. Es cierto que Goku absorbe el poder cósmico de los 12 universos existentes en Dragon Ball, pero de allí a superar al gran sacerdote o a mismísimo Zeno-sama me parece demasiado. Aún así, es claro que es hasta el momento la fase más poderosa de un mortal, por encima incluso de fusiones. Recordemos que Fu pudo fácilmente con Gogeta Blue Evolución y con Gogeta Super Saiyajin 4 más allá del límite, los cuales hasta este punto son bastante más poderosos que Gears con la semilla del universo absorbida. Un Gears que era otra deidad completa con ese poder. Aún así fue derrotada por una fusión, y Fu derrotó con un solo ataque a dos fusiones más poderosas. Posteriormente, Goku pudo derrotar a dicho demonio con un Super Kamehameha. Esto quiere decir que la escala de Goku en este punto es brutal en todo sentido, y sí podría decirse que fue el mortal más poderoso jamás existido. Con todo eso sobre la mesa, ¿qué tan poderoso podría llegar a ser este en Dragon Ball AF?
Empecemos diciendo que el villano principal de Super Dragon Ball Heroes ya posee mínimamente el poder completo o incluso más poder que un ángel. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que Goku Blue Universal estuvo por encima de él, podemos decir que su poder supera de varios ángeles juntos, lo que lo haría capaz de derrotar quizá a la mayoría o a todos los dioses destructores existentes incluso peleando juntos. En AF esto lo haría estar por encima de prácticamente todos los villanos iniciales, barriendo el suelo con Zaiko, con Karat, con Evil Goku, con el Ángel Z y con Kidnapped juntos sin prácticamente esfuerzo alguno. Lo verdaderamente interesante vendría con la fusión de villanos Freezel, el cual también sería derrotado con relativa facilidad aunque teniendo ya más posibilidades de defenderse. Aunque suene loco, para mi Goku Blue Universal estaría a la par o un poco superior a la segunda fase de Cell Booster, el cual ya podía controlar una pelea contra un Super Saiyajin 9 completo. En ese aspecto y como nota definitiva, yo colocaría al Blue Universal cercano al nivel de un Super Saiyajin 9, siendo en este aspecto una grandísima opción en la batalla final. Tomemos en cuenta que si bien el desastre para crear al Blue Universal es bastante considerable, el mismo puede solventarse a corto y medio plazo. No obstante, la fase 9 completa es completamente irreparable en cuestión de daño al usuario. De confirmarse por otro lado que Goku Universal sí está al nivel o por encima de Rasengan por ejemplo, este sería el primer personaje individual de la actualidad de Super capaz de derrotar en un mano a mano al mismísimo Cell Booster en su tercera transformación, lo cual para los que conozcan de este ser entenderán la locura que significa eso. No obstante, aún estarían un tanto lejos de lo que sería un Super Saiyajin 10. Aún así, es total y absolutamente increíble el poder que llega a desarrollar una sola transformación en Dragon Ball. Como siempre también comento el tema de si sería viable o no usar esa fase en AF. Tomando en cuenta que para obtener tal poder hay que plantar el árbol cósmico para posteriormente absorber todo su poder creando un desequilibrio en los universos existentes, dudo que en primera instancia esto sea posible. Sin embargo, al ver la hecatombe a la cual Cell Booster sometería a la existencia, pues probablemente se opte por este procedimiento en vez del poder prohibido. Curiosamente, la funcionalidad del Blue Universal es bastante parecida a la del Super Saiyajin 16 pero menos exagerada al estar limitada a solo los 12 universos de Super. Como siempre digo, esto es solo una simple apreciación personal basada en lo visto y en lo que se ha comentado sobre el Super Saiyajin Blue Universal. Esta es una fase increíblemente poderosa, pero quiero saber en qué escala la colocarían ustedes en Dragon Ball AF. Como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado y ya sin más nos veremos en una próxima entrega.